Hola amigos y colegas, iniciamos la unidad 1 relacionada a la teoría de la impugnación, es decir, el estudio de los conceptos y aspectos generales teóricos doctrinarios relativos a los medios de impugnación. Pues bien, vamos a dar inicio entonces al desarrollo de dicha temática. Debemos de entender que cuando los sujetos se abocan al órgano jurisdiccional solicitando la tutela de sus derechos y en el desarrollo del proceso, en la manera en que se haya llevado adelante dicho proceso, al final esperan obtener una sentencia que satisfaga sus pretensiones. Desde luego, el órgano jurisdiccional debe darle respuesta a todas aquellas peticiones de tutela judicial. Y en el marco entonces, o en el escenario de esa dinámica, se instaura un proceso que tiene sus requisitos y que las partes deben de ajustarse a ellos para que el proceso sea viable. En dicho proceso también supone una carga probatoria para las partes, especialmente para el demandante, para ver reflejado en la sentencia una satisfacción de su pretensión. En ese sentido, se desarrolla o se despliega una serie de actividades, de etapas propias del proceso que se instaure. Y al final decimos, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de darle respuesta a esa petición, positiva o negativa. Eso en la medida que las partes hayan logrado acreditar los hechos, comprobar los hechos en que fundamentan sus pretensiones. Y al final entonces el tribunal debe dar una respuesta a esa petición. Esa decisión, generalmente en una sentencia, pero también puede serlo en un auto definitivo que impida la continuación de un proceso. Y en ese caso, una u otra parte o ambas partes incluso pueden estar insatisfechas con la decisión jurisdiccional. Es decir, una o ambas partes pueden entender que la decisión judicial les ha causado un agravio. Y a partir de ahí entonces les nace el derecho o la opción de poder impugnar esa decisión jurisdiccional. Es un derecho que tienen a utilizar las partes como parte del contenido del abanico de garantías del debido proceso. El derecho a recurrir es una de ellas, y ya luego nos vamos a referir con un poquito más de detalle a ese aspecto. Pues bien, ¿por qué las partes o por qué el legislador deja en manos de las partes la posibilidad de poder impugnar una decisión? No es porque el legislador esté partiendo del supuesto que el juzgador no tiene el conocimiento suficiente para juzgar lo que se le ha sometido a decisión. No es porque el legislador esté pensando que el juez actuará con malicia, con dolo, en detrimento de una u otra parte. Pues tampoco. Simplemente porque se parte del hecho o del supuesto, de la posibilidad que existe que el juez se pueda equivocar. Como cualquier actividad humana, la decisión de los jueces no escapa a
a esa posibilidad. Entonces, la falibilidad humana se constituye en el verdadero fundamento de el derecho de poder recurrir. Y en ese sentido, quiero referirme a una aproximación conceptual de lo que debemos de entender entonces por medios de impugnación, y ya luego nos vamos a referir de una manera más particular algunos rasgos, ¿no? Para ir un poquito desmembrando ciertas ideas que a veces de pronto nos confunden. Pues bien, en una aproximación conceptual diremos que los medios de impugnación son instrumentos legales puestos a disposición de las partes para intentar modificar, revocar o anular una resolución judicial y que desde luego ellos consideran que les causa un agravio. De esto, digamos, de estas líneas simples podemos destacar algunos aspectos. En primer lugar dice, son instrumentos legales puestos a disposición de las partes. Eso ya nos zanja una idea de que el juez de oficio no puede impugnar sus propias resoluciones. Y si ustedes se recuerdan, en el Código de Procedimientos Civiles, que se regulaba el recurso de revocatoria, el juez podía hacerlo de oficio. Claro, era un error entonces de técnica legislativa del código de ese entonces al regularlo de esa manera, porque en estricto sentido son instrumentos puestos a disposición de la parte, porque el agraviado es la parte, el que dictó la resolución es el juez, y no es posible que el mismo juez esté impugnando su propia resolución. En ese sentido, el código hace bien al regularlo de esa forma. ¿Y qué es lo que persigue la parte que impugna? Pues puede perseguir, por ejemplo, una simple modificación, digamos que es en parte o algo que considera que no está ajustado a derecho a la adicción y simplemente desea una modificación en la resolución. En otros casos podrá requerir de que se revoque la decisión y que se adopte una nueva que él considera que es la que corresponde conforme a derecho. O también puede solicitarse una anulación. ¿Cuándo o en qué casos los recursos van a tener como consecuencia que se revoque una decisión y que se dicte una nueva? Y cuando un recurso tiene el efecto de anular y ordenar la reposición de las actuaciones desde el último acto válido. Bueno, eso depende del tipo de proceso, del tipo de recurso que se trate, que ya lo veremos más adelante, y para ello nos auxiliaremos de la clasificación de los recursos, por medio de la cual bajo un criterio se determina que los recursos son procesales y materiales, y dependiendo de ello, generalmente esa es la consecuencia. Claro, hay sus excepciones y en su momento lo vamos a comentar un poquito más despacio. Decimos entonces que son instrumentos impugnativos puestos a disposición de las partes. Pero también hay algunas actuaciones, algunas instituciones en algunos casos que pueden confundirnos y
creer que son medios de impugnación y que no lo son, y que son los que en general los podemos englobar como aquellos instrumentos no impugnativos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Algunos, por ejemplo, derivan de actos jurisdiccionales. Por ejemplo, las nulidades. Y aquí me refiero a las nulidades de oficio. Aquellas nulidades que se puedan decretar oficiosamente. En el Código Procesal Civil Mercantil, a partir del artículo 232, se regulan las nulidades. El artículo 235 hace alusión a las nulidades insubsanables. Digamos que el código ya no se refiere a las nulidades absolutas, nulidades relativas, sino que las nulidades procesales, que son las que se regulan en el Código Procesal Civil Mercantil, son ahora nulidades insubsanables y subsanables. Las subsanables son aquellas que, no obstante existe un vicio y que por lo tanto el acto procesal pueda ser anulable, de pronto no lo es por una actuación o por una aceptación tácita del agraviado, y se puede entonces convalidar el acto, y por eso es que es subsanable, y por ello es que requiere de que el perjudicado la alegue. Y el 235 al que me refería regula las nulidades insubsanables, y la diferencia principal con la subsanable es que la nulidad insubsanable puede ser declarada de oficio por cualquier tribunal que lo advierta, y obviamente no requiere de la parte contraria. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un vicio que genera tal ineficacia que aún con el consentimiento de la parte perjudicada no se puede convalidar, y por lo tanto es inútil que dé su consentimiento, y basta entonces con que se advierta como tal, y por lo tanto pueda ser declarada de oficio. Pues resulta que esa nulidad que sea atacada por una parte, o la nulidad que pueda ser declarada de oficio, no constituye un medio impugnativo. Pareciera que lo es, pero no lo son. Incluso los que los jueces puedan dictarlos, ordenarlos de oficio. Entonces ahí tenemos varios ejemplos, ¿ya? Digamos que el más común, porque está expresamente establecido, la del artículo 10, que regula el principio de inmediación y que establece que el juez no puede delegar aquellos actos que la ley lo obliga a realizar de manera personal, y si lo hiciera generan una nulidad insubsanable, que son de ese tipo de las que regula el artículo 235. Hay que decir sobre ese tema que la mayor parte de las nulidades son subsanables, caen en esa categoría. Pues bien, lo mismo ocurriría con un embargo que se haga excediendo los límites que la ley establece para ello, o peor aún, embargando bienes que por ley son inembargables, por ejemplo. En ese sentido, aunque la parte perjudicada no alegue la nulidad, al advertirle un tribunal debe declarar la nulidad. Por decir algo, si le han embargado más de lo debido de un salario y la ley ya establece los límites a que puede ser sometido el embargo de salario, por decir algo.
Bien, también hay actos de partes que pueden ser también confundidos como instrumentos impugnativos, pero no lo son. Ellos son, por ejemplo, las objeciones, que es algo muy común, ¿no? En las audiencias orales y especialmente en las audiencias probatorias donde hay interrogatorios. Las objeciones, dice el artículo 410, son reparos. Y ese es el nombre apropiado. Son reparos. En ese sentido, cualquier objeción que se eleve para evitar de que se introduzca un medio de prueba que se considera que no se está haciendo conforme a la ley, la parte perjudicada lo que debe hacer es elevar una objeción que está objetando el intento de la parte contraria de introducir un medio de prueba contrario a la ley. Eso lo dice el artículo 407 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y lo más común, que ya sabemos, las objeciones a las preguntas en un interrogatorio, cuando estas preguntas son prohibidas. Las objeciones a las respuestas, que también se pueden dar, las objeciones en los alegatos, etc. En ese sentido, las objeciones que se plantean en el marco de esas situaciones no suponen entonces un medio impugnativo, no lo son, pero sí son reparos. Otra modalidad, y que incluso el código en los epígrafes de sus regulaciones a veces también así lo menciona, es por ejemplo cuando regula la impugnación de la cuantía de la demanda o la impugnación de la clase de proceso que se está instaurando. Por decir algo, se presenta una demanda y dice el demandante: el valor de la cuantía es mayor a 25,000 y establece el monto, y la otra parte puede considerar de que no lo es. Eso cambiaría el tipo de proceso de un común a un abreviado o viceversa, y en algunos casos también modificaría la competencia, especialmente por ejemplo en San Salvador, donde hay tribunales civil y mercantil y hay tribunales de menor cuantía. Entonces ese elemento puede llevar a un cauce procedimental distinto y eventualmente en algunos casos a una competencia también distinta, y desde luego puede ser impugnada por las partes. Impugnada en el sentido que lo dice el epígrafe del código, ¿no? En el mismo sentido también aparece en el artículo 338 regulada la impugnación de la autenticidad de los instrumentos. Cuando usted utiliza un instrumento como medio probatorio, puede ser cuestionado por la parte contraria, y el cuestionamiento puede derivar en diferentes sentidos, lo que conlleva a lo que dicha disposición le denomina una impugnación, y puede ser la impugnación de un instrumento público o de un instrumento privado, como lo regula el artículo 339 y 340. En ese sentido, esa impugnación no es más que el derecho de contradicción que se tiene respecto de la prueba de la parte contraria. Pero el legislador ahí le ha llamado impugnación, pero desde luego no es una impugnación que se pueda considerar como un medio impugnativo, ¿verdad? En sentido de medio de impugnación. Hay también ciertas disconformidades de las partes a ciertas decisiones de
del tribunal. Por ejemplo, el código regula expresamente dos. Una de ellas, por ejemplo, la del artículo 317. En dicha disposición le establece la facultad al juzgador que en la audiencia preparatoria el juez pueda decidir sobre los medios probatorios que se admiten y los que se rechazan. Y esa decisión puede perjudicar al que se le está rechazando, pero también puede perjudicar a la parte contraria cuando se admite, cuando él considera que no debió haberse admitido y aún así se está admitiendo. Entonces puede ser cuestionado por uno y otra parte la decisión que el juez tome en cualquiera de ambos sentidos. El artículo 317 tiene esa particularidad que dice que no admite recurso esa decisión. Claro, más adelante vamos a ver que no admite recurso en ese momento. Pero desde luego, si esa disconformidad se mantiene y ese rechazo del medio probatorio o la admisión del que se considera que no debió haberse admitido, tienen una incidencia probatoria y luego decisoria, ese es un tema que puede llevarlo el agraviado en el recurso de apelación perfectamente. Y allá el recurso de apelación, cuando lo veamos oportunamente, veremos que ese es un tema específico que puede ser revisado con motivo del recurso de apelación. Por lo tanto, lo que dice el artículo 317 de que en ese momento no es impugnable, que no admite impugnación, debe tenerse en ese momento. Con posterioridad, cuando se dicte la sentencia, sí puede ser traído ese tema. Pues resulta que como no admite impugnación, le deja la posibilidad de que el perjudicado solicite que se haga constar su disconformidad. Y bueno, si lo pide, hay que hacerlo constar en el acta correspondiente, porque además que en las actas se establece que todo aquello que las partes especialmente soliciten que se haga constar, se hace constar. No hay ningún inconveniente al respecto. Lo mismo ocurre también con las objeciones. Cuando el juez resuelve una objeción, adjudicándola o no, si usted no está conforme con la decisión, o bien interpone un recurso de revocatoria, según el artículo 407, y el 507 además, o puede hacer uso de hacer constar una especie de protesta, una disconformidad. Ahora, ¿para qué les sirve? Preguntaría cualquiera de ustedes. Pues en nuestro sistema de impugnación no tiene utilidad, más allá tal vez de hacer resaltar, ¿no? De dejar como una señal, como una evidencia de que esa actuación no fue compartida por esa parte, pero no tiene o no constituye un requisito de procesabilidad para que a futuro se pueda interponer un recurso. Significa que se haga o no constar una disconformidad, el derecho a recurrir en nuestro medio, y para efectos de los medios de impugnación en materia civil mercantil, siempre lo mantiene. Y no es como en otros sistemas impugnativos que esas protestas o el anuncio de recurrir son necesarias para poder hacer efectivo el derecho a recurrir. En nuestro caso no lo es. Simplemente se hace constar, pero puede no hacerse constar, y de igual manera va a tener el derecho de poder hacer uso de los medios de impugnación que le franquee la resolución que se dicte en su momento. También existen mecanismos de rectificación. La resolución puede llevar errores materiales, en los nombres, en los montos,
etcétera, o puede haber partes confusas, o partes aparentemente contradictorias de una sentencia y que necesiten de una aclaración. Las partes pueden entonces pedirle al tribunal que rectifique o que aclare aspectos de una sentencia. Y este mecanismo también lo tiene oficiosamente el tribunal. El tribunal, si lo advierte dentro de los 2 días siguientes a que se notifica la resolución, advierte un error, lo puede rectificar oficiosamente, no hay ningún inconveniente. O también la aclaración. También tenemos en el caso de la subsanación de omisiones de pronunciamiento, cuando hay varias pretensiones, entre ellas, digamos, varias accesorias, y por una u otra razón el tribunal omitió pronunciar alguna de ellas. En ese caso, a instancia de parte, dentro de los 3 días siguientes que le ha sido notificada la decisión, puede solicitar al tribunal que dicte la parte de la resolución omisa. O si el tribunal lo advierte, también puede hacerlo oficiosamente en el mismo plazo de los 3 días. Pues bien, todos estos mecanismos y más otros que podremos encontrar, si bien son mecanismos que obviamente ayudan a la autocomposición, saneamiento, si se quiere llamar de esa manera, del proceso, no son medios impugnativos. Y en la doctrina a estos mecanismos se les llama remedios, y esa es una de las distinciones, ¿verdad?, entre remedios y recursos. Los remedios incluso pueden ser utilizados por el mismo tribunal, y son mecanismos para corregir ciertos aspectos, ciertos detalles o eventualidades o vicisitudes que se pueden ir planteando en el proceso, y desde luego son mecanismos que coadyuvan a subsanarlos. También debemos de distinguir entre medios de impugnación y recursos. La idea de medios de impugnación elude a un concepto mucho más amplio, en el cual también se comprende la revisión de sentencia firme, por ejemplo. En cambio, en el concepto, en la idea de recursos, es en un sentido más estricto, en el cual se hace alusión a mecanismos que vienen a impugnar una decisión judicial, estrictamente una decisión judicial. Y como veremos, en una revisión de sentencia firme no hay una resolución que se esté impugnando en estricto sentido. En ese sentido es importante la distinción, porque en sentido amplio, en sentido lato, medios de impugnación comprenden otros mecanismos incluso distintos a los recursos. Entonces comprende tanto recursos como otros mecanismos. Y ahí tenemos, por ejemplo, comprendidos la revisión de sentencia firme, y por ello es que todos los países modernamente están regulando la revisión de sentencia firme como un medio de impugnación. Ojo, y por eso es que no se refieren a ese tema como recursos, sino como medios de impugnación, porque bajo esa sombrilla, bajo esa idea más amplia, sí se comprenden estos otros mecanismos. En cambio, decía y repito, el concepto de recursos hace referencia a impugnar una decisión judicial en estricto sentido. Y ahí es donde obviamente nos estamos refiriendo concretamente a la
revocatoria, a la apelación y a la casación. Bien, esto ya lo hemos tenido antes. Por ejemplo, antes teníamos la queja por retardación de justicia, pero ahí qué resolución estaba impugnando. Sin embargo, todos de alguna manera aceptamos que era un medio de impugnación. Claro, en el concepto amplio de medios de impugnación caben esos otros mecanismos. Bien, hay que ver algunos aspectos de los recursos, entre ellos básicamente que cuando hablamos de recursos, los elementos de la pretensión no cambian. Es decir, el mismo reclamo que trae el demandante es el mismo reclamo que va a llevar en una apelación, en una casación. No es que en una apelación cambió su pretensión, por ejemplo, y después en la casación cambió. No. Cuando hablamos de recurso en estricto sentido, los elementos de la pretensión siguen siendo lo mismo. Es decir, sigue persiguiendo la misma pretensión en la apelación, y cuando va a una casación sigue persiguiendo la misma pretensión, y el demandado se sigue defendiendo de esa pretensión, etc. En cambio, cuando nos referimos en sentido amplio a otros mecanismos, las pretensiones muchas veces son muy distintas. Por ejemplo, la revisión de sentencia firme es una pretensión muy distinta a la pretensión original que se instauró con la demanda. Bien, el último tema al que me quiero referir en esta oportunidad es al derecho al recurso. El derecho a recurrir decía al principio, es una garantía del debido proceso, es una garantía más al debido proceso, así como la garantía a un juez, al juez natural, a un juez imparcial, etc. Es una garantía más, el derecho a probar, etc. Ahora, el punto acá a debatir es si este es un derecho que se tenga constitucionalmente per se. Es decir, si es un derecho que la Constitución, por lo tanto, podamos hacer uso de ellos cuando consideremos que hay una resolución que nos cause agravio, o no, sino que es un derecho que debe ser desarrollado, que debe ser regulado, y por lo tanto es un derecho de configuración legal. Entonces digamos que esas dos situaciones nos lo aclara alguna jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, que es justamente parte de una guía de estudio, dos guías de estudio, que son las primeras que vamos a trabajar en esta semana con el acompañamiento de algunas de esas sentencias. Y por lo tanto, pues voy a omitir pronunciarme un poco más a fondo sobre esta situación, porque al final de cuentas el estudio de la jurisprudencia de la que se hará uso en dicha guía de estudio, pues ahí nos aclaran, digamos, todas estas dudas. Así que los dejo nada más con la inquietud y con la introducción de este tema, que es muy, muy interesante. Les ruego ahí que lean despacio las sentencias esas que se les han colocado relacionadas a este tema, y verán que es muy interesante. Y ya luego, pues, que yo creo que vamos a tener la oportunidad de discutir un poquito más a fondo algunos aspectos que se desprenden justamente de esas sentencias. Así es que, mis estimados amigos y colegas, me quedo hasta acá por
por este momento. Nos seguiremos viendo en otras ocasiones. Bendiciones para todos.